Información inmediata. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios Sofía Merino. Ella es activista social y también analista política. Sofía, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. María del Carmen, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en este medio. Gracias a ti nuevamente. Y dije hace un momento, pues sí, que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero ¿cómo podemos vivir esto en nuestro país cuando las cifras revelan la grave problemática que enfrenta Ecuador? Este 2025 es el año con más asesinatos de mujeres, el más violento que hemos tenido. Así es, María del Carmen. Celebrar poco, pero sí es importante y profundamente emergente analizar y detallar la problemática social que hay alrededor de la violencia de género. 349 muertes por feminicidios o feminicidios en el Ecuador, 40 de estas de niñas y adolescentes, que es un dato creo que el más doloroso quizá, aunque todos son bastante impactantes, 112 feminicidios en el rubro o en el ámbito familiar y 224 feminicidios en el sistema criminal, y aquí me voy a parar un rato. En un año o en los últimos años donde mayor problemática social de inseguridad, donde vivimos violencia, estamos dando cuenta con estos datos que las afectadas terminamos siendo las mujeres y los niños, ¿no? Entonces creo que es importante que el Estado, en todas sus instituciones, la sociedad y todos los actores que conformamos la sociedad ecuatoriana, pongamos esto como un estado de emergencia. Sin embargo, se está de alguna manera invisibilizando estas cifras, y lo digo porque las cifras que maneja Fiscalía son completamente distintas. Se habla de 678 asesinatos contra mujeres, pero de esos 678 que dan esa cifra, que es la más alta que se ha registrado, solo 49 han sido considerados como femicidios, no los 349 de los que estamos hablando en este momento. Mira, María del Carmen, yo siempre digo que vivimos en un país de mucho papel, mucha normativa y poca data, ¿no? Recordemos que en el 2022 se crea el Registro Único de Violencia, creado por el expresidente Guillermo Lasso, que buscaba justamente levantar estadística en todas las instituciones del Estado que tienen que ver. Hablo del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía del Estado, hablo del Ministerio de Salud, hablo de la Policía Nacional, del ECU 911, y es un registro que hasta ahora no funciona. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que no existe una data real desde el Estado donde todas las instituciones puedan unificar datos reales para nosotros o para que todos podamos solventar esta problemática, ¿no? Número uno. Número dos. Además, ¿cómo se puede categorizar de forma adecuada, no? De acuerdo, es que si no tenemos un trabajo institucional en donde el Ministerio de Educación, supongamos, haga su trabajo en temas de educación, formación, capacitación, socialización, el Ministerio de Salud tampoco nos entregue data importante, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, importantísimo, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces se hacen las denuncias, la Policía Nacional, no hay un trabajo mancomunado, y esto pasa muchas veces en el trabajo de la interacción de las instituciones, ¿no? Entonces no funciona. Y el otro tema que también es muy importante detallar es que política pública existe, normativa existe. Tenemos el COIP, que es el Código Integral Penal, donde se habla de feminicidio. Existe también la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia y controlar contra las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta ley? Primero, prevenir. Yo te pregunto, María del Carmen, ¿cómo prevenimos si es que no tenemos datos, ¿no? El segundo, atender. ¿Cómo atendemos en un proceso fallido institucional en donde una mujer, cuando es violentada, vamos a decir, físicamente o sexualmente, llega a ejercer una denuncia y muchas veces llega a tener
revictimización. Así es revictimizada. ¿No? Es revictimizada, es decir, el proceso judicial de generar una denuncia actualmente en el país de hace muchos años, en realidad creo que esto nunca ha cambiado. No está hecho para atender este tipo de denuncias. No está hecho, es un proceso doloroso, un proceso largo, un proceso costoso, en donde a la final lo que resulta es que las mujeres no denunciemos. Por eso lo que hay es peor, registro. Exacto, por eso se requiere el registro, pero lo que es peor, que no tengamos reparación y no podamos evitar más violencia, ¿no? Mira estos datos que saca el CIES de esta semana. El CIES saca que el 94% de los ecuatorianos dice que es una problemática social grande. El 83% dice que es importante tener un presupuesto mayor para erradicar la violencia. Pero de las encuestadas, tan solo el 65% dijeron que sí harían una denuncia en caso de que fueran violentadas. El 65%, ojo con este dato, el 83% en la sierra, pero el 45% en la costa dijeron que no harían procesos de denuncia. ¿Por qué? Por falta de credibilidad en las instituciones del Estado, por miedo a represalias. Es decir, nos falta muchísimo como país. Y el resultado que vemos son estos números alarmantes, ¿no? Hay otro número que a mí me preocupa muchísimo, que es 137 niños en orfandad. ¿Qué pasa con los niños en orfandad, niñas y niños en orfandad? Ahora, justamente iba a preguntar eso, Sofía, porque hay consecuencias sociales de esta problemática, obviamente. ¿Cuáles son esas? No solamente en el caso de feminicidios, sino hablemos de violencia contra la mujer en general. Esas mujeres que son abusadas, que son física o también psicológicamente, ¿no? Porque eso es también parte de un abuso contra la mujer. Económica, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Exacto. ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra sociedad? Bueno, las consecuencias creo que las vemos hoy por hoy, ¿no? Primero, una violencia normalizada, que creo que es lo que más nos afecta como sociedad, normalizar ciertos tipos de violencia que bajo ningún concepto se pueden dar en una sociedad como la sociedad ecuatoriana, ¿no? En donde deberíamos de más bien implementar y tejer a la sociedad, trabajar en comunidad, no normalizar ciertos aspectos. Tú hablabas de ciertos tipos de violencia, hablemos de la violencia económica. ¿Qué pasa, supongamos, con los juicios de alimentos en Ecuador? Porque la violencia no solo viene desde el núcleo familiar, desde el crimen organizado, viene desde el propio Estado. Un Estado que no sigue todo el proceso para que un padre de familia pague los alimentos a sus hijos es también generar violencia económica contra la mujer, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad existe también una corresponsabilidad del Estado, del padre de familia y de la sociedad en sí, porque nuevamente no podemos normalizar. Hablemos de la revictimización, supongamos nuevamente, ¿no? No solo viene la revictimización en las instituciones o los procesos judiciales, sino también de la sociedad, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y todo eso hace que se normalice la violencia actual contra la mujer. Y eso la profundiza también, ¿no? Eso la profundiza, y además que nuevamente, María del Carmen, yo siempre puedo traer a colación, o más bien felicito las luchas históricas de muchas mujeres porque se generen leyes, porque exista política pública, pero vivimos en un país de papel en donde una ley sin presupuesto, ¿no? Ojo que en el 2024 recortaron $3.4 millones a la prevención de la violencia contra la mujer. Una ley sin presupuesto no funciona. Una ley sin instituciones del Estado que trabajen conjuntamente no funciona. Una ley sin educación y sin socialización, peor aún. Es letra muerta. Entonces no sirve para absolutamente nada. De letras muertas, y lo primero y lo emergente es, voy a repetir nuevamente, levantar datos reales. Los datos que te acabo de decir son sacados desde la sociedad civil y un estudio de la sociedad civil, que nuevamente la sociedad civil está haciendo el trabajo que instituciones del Estado les tienen que hacer, que no le están haciendo, ¿no? Entonces, es importantísimo generar data, es importantísimo que la política pública se logre aplicar, es importantísimo la educación, la formación y la socialización. Y es importante también... Porque es un factor cultural. Exactamente, no solo, y ahí voy a otro tema importante, María del Carmen, poner la mirada hacia el gobierno nacional. ¿Qué pasa con los gobiernos autónomos descentralizados? Los locales. La violencia, María del Carmen, que tienen niñas en el espacio público es gigantesca. Entonces, es un trabajo de toda la sociedad el prevenir la violencia contra la mujer. No podemos dar una mirada de crítica simplemente al gobierno nacional. ¿Cómo lograr simplemente esto? Al Estado fallido. Yo estoy convencida que... ¿Cómo hacer que todos veamos que somos de alguna manera responsables, no corresponsables de esta problemática que afecta a nuestra sociedad? Primero, creo que no hablando solo de este tema un 25N, ¿no? Eso creo que es la primera alarma, ¿no? El
25N es un momento en que nos ponemos a hablar del tema cuando en realidad lo tenemos que hablar todo el tiempo. Parte de este registro único en contra de la violencia estaba el Ministerio de Educación, supongamos, ¿no? Entonces, la educación y la socialización en niños desde las primeras edades escolares es importantísimo. Es prioritario. La educación debería ser el presupuesto principal en el presupuesto general del Estado, el rubro principal en el presupuesto general del Estado, porque evita justamente que existan problemáticas sociales como la violencia de género. Si nosotros educamos a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes con tiempo, pues vamos a prevenir más. Pero también es importante recalcar que actualmente en el Ecuador vivimos en una inseguridad y un crimen organizado del día a día, en donde nuevamente la respuesta o el resultado se va a nuestros niños y jóvenes. Y quiero nuevamente hablarte de un tema que es importantísimo dentro de la violencia contra la mujer. 117 niños huérfanos, ¿no? ¿A dónde van esos niños? ¿A dónde van? ¿Cuántas bandas criminales no captan actualmente a niños, niñas y adolescentes? Entonces la problemática se vuelve aún muchísimo más grande. Y esta lucha no es de las mujeres, esta lucha no es de las activistas sociales. Esta lucha tiene que ser absolutamente de todos, porque que a una mujer le maten en su casa es feminicidio. A una mujer que le maten en la calle es feminicidio, a una mujer que le golpeen es feminicidio, a una mujer que lo violenten políticamente es violencia de género, es decir, en todas sus formas. ¿Cómo se considera en este punto, ya para finalizar esta entrevista, el tema de la violencia digital? Que hoy pues ya sabemos, en un mundo tecnológico como el actual, pues ya vemos muchas veces que eso también existe y lo vemos todos los días. Sí, justamente la ONU este año sacó una campaña contra la violencia digital contra la mujer, porque es una violencia que la están viviendo todos los días las mujeres, sobre todo las mujeres de 30 años hacia abajo, desde las adolescentes hasta los 30 años, y esto es un dato sumamente alarmante porque nuevamente la sociedad normaliza, ¿no? Son micromachismos que llegan desde lo digital que la sociedad se encuentra normalizando. Entonces es importantísimo también ahí, más allá de la norma jurídica, un tema de prevención del uso de medios digitales o de violencia en los medios digitales para poder prevenir esto. Pero hay otros tipos de violencia igual invisibilizadas que quiero poner a colación. Supongamos, lo acabas de mencionar, la violencia digital en jóvenes y adolescentes, la violencia de las mujeres en áreas rurales campesinas históricamente olvidadas, y eso también es violencia de las cuidadoras, madres de niños enfermos catastróficos. Una madre que no tiene atención en el hospital para su hijo es sujeta a violencia también, ¿no? Entonces la violencia viene en todos los ámbitos y vivimos en un país en donde el porcentaje de jefas de hogar es sumamente alto en las mujeres. Entonces aquí tenemos que proteger a la mujer, a la familia, a los niños y a toda la sociedad. Pero tenemos que construirnos, unirnos, unificarnos para poder combatir la violencia de género, porque nuevamente no podemos apuntar la mano solo a un gobierno nacional. Es importante, pero por supuesto que sí, decisiones, presupuesto, políticas públicas, programas sociales, pero yo creo que es un trabajo de absolutamente todos los actores de la sociedad. Mucho por hacer, y bien lo dice Sofía, todos somos responsables, tenemos una corresponsabilidad en esta problemática tan grave que afecta no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Gracias nuevamente a Sofía Merino, activista social y analista política, por habernos acompañado en este espacio. Noticias, entrevistas, análisis e información.